queda muy poco tiempo. Bien, vamos a comenzar la clase. No he terminado de ver la serie esa, Damián, así que no la he terminado, así que no te puedo dar como una percepción de esta. ¿Ya? Chiquillos, tenemos entonces nuestra clase de lectura y escritura especializada. A los que no me habían dado su correo, como la Mariana, ¿ya? Ella me lo acaba de dar, así que está perfecto. Vamos a pasar inmediatamente al aula virtual. Vamos a ver lo que nos tiene, lo que está preparado para hoy. Vamos a ver acá. Texto medio, análisis por competencias. Sí. Ya tenemos la actividad de clase, analizan un texto mediante competencias requeridas para su análisis. Elaboran un esquema de los 3 tipos de competencias. ¿Ya? Vamos a recordar qué es lo que es una sinopsis. ¿Ya? Y para los que... Vicente, ahí con su correo. Bien, una sinopsis entonces es un resumen breve de una obra, que puede ser una película, una serie, un cortometraje o un libro. Recordemos que la sinopsis nosotros la entendemos como una tipología textual. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una tipología textual? Muy fácil, muy fácil. Son tipos de textos, ¿ya?, que están agrupados en distintas familias. La próxima clase vamos a ver un esquema que tiene muchas familias de textos, y que por tanto, como están agrupados por familia, tienen ciertos rasgos. ¿Ya? Así como ustedes veían, por ejemplo, los reinos animales en biología, el reino fungi y todo eso. ¿Ya? Los textos también tienen ciertas familias que los van agrupando, sobre todo con ciertas características que los hacen hermanables. Por ejemplo, un texto narrativo, ya sea una novela épica, como por ejemplo una novela epistolar, se hermanan porque ocupan un narrador. Ese es un ejemplo muy básico de este tipo de texto. Recordemos, para los que se están integrando también a la cursada, es que nosotros tenemos un curso nuevo que se llama Lectura y Escritura Especializada. En él nosotros vamos a ver una serie de variados textos para comprender, por ejemplo, sus estructuras, sus requerimientos, y también vamos a hacer ciertos modelajes de escritura. ¿Ya? Vamos a escribir y aprender también de qué se trata este mundo de los textos, que es tan variado y es tan rico en cuanto al aprendizaje que podemos tener de él. Bien, la sinopsis, dice acá, suele ser escrita en tiempo presente y en orden cronológico, y debe relatar toda la historia, incluyendo el desenlace. Orden de la sinopsis y modelo de la escritura del tipo textual. Dice, la sinopsis de una película se escribe en párrafos. Cada párrafo representa un aspecto de la película a destacar y contar. El párrafo final debe incluir el desenlace. Aunque su estructura no debe ser rígida, la sinopsis suele ser presentada en 4 párrafos. Bien, acá lo que habíamos discutido en la primera clase con Damián, cuando Damián hacía un análisis, ¿ya?, y hacía una analogía con la crítica, ¿ya? La crítica presenta la visión del crítico propiamente tal, ¿ya?, y suele ser un texto más cercano a lo argumentativo. ¿Por qué? Porque el crítico tiene que decir, me gusta o no me gusta la película, cuáles fueron los requerimientos técnicos, por ejemplo, o cuáles cuál es su propósito comunicativo también. Propósito comunicativo. Bien. Chiquillos, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Están ahí presentes, Sí, cierto? profe. Ya, es que recién me llamaron. Sí, esperemos un ratito. Ya. Muy bien. Seguimos con esta estructura entonces. Primer párrafo dice, presenta la escena y el problema inicial. Segundo párrafo, se plantea íntegramente el problema de la película. Tercer párrafo, se muestra el giro o vuelco de la historia. Y 4, el párrafo se presenta el desenlace o final de su resolución. ¿Se acuerdan qué sinopsis vimos la primera? Vimos o leímos, mejor dicho. ¿Se acuerdan o no? Chiquillos, ¿se acuerdan? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, muy bien. Y la de Kung Fu Panda se parece a esta, ¿no? ¿Se parecerá? Presentada.
Ya. ¿Cuál era el problema inicial? ¿Cuál era el problema inicial, a ver, de Poe? ¿Cuál era el problema inicial de Poe? La llegada del malo. ¿Ya? Pero él tenía otro que era previo sobre su personalidad. ¿Cómo era la personalidad de Poe? Extrovertida. No, para nada. Para nada. Ansiosa. Gracioso. Era un gordito ansioso ese. ¿No? Y tenía que entonces superarse a sí mismo para convertirse en el guerrero de dragón. Ese era. Entonces, en el párrafo 2, por ejemplo, vemos que las limitancias de la personalidad de Poe y la obligación de convertirse en el guerrero de dragón. ¿Ya? También vemos que se siente inoperante o inútil en un cierto momento para pasar al párrafo 3. ¿Ya? El párrafo 3 dice que se muestra un giro en la historia. Entonces, él aprende de sí mismo y es capaz de salvar incluso a sus propios maestros y a todo el pueblo, junto también con los compañeros de los furiosos, ¿no? Eso era lo que decía nuestra pequeña sinopsis. Características, dice, no tiene en cuenta los diálogos, se escribe en forma de relato cronológico, ¿ya? Desde el inicio hasta el final, relata la trama principal y no se centra en los detalles, debe contener el final del relato. Ahí tenemos entonces la primera forma o la primera estructura que vamos a ir aprendiendo. Pregunta. A una película que interfiere, por ejemplo, los tiempos argumentativos, ¿será posible hacer una reseña lineal? Una película que interfiere en los tiempos, por ejemplo, que tiene una elipsis o que tiene raconto, ¿será posible hacer una Sí, historia lineal? ¿Sí? ¿Cómo? A ver. sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Cuéntame. Pero usted dijo reseña, o sea que ahora estamos entrando en el campo de la crítica. No. Entonces me equivoqué yo. Una sinopsis, perdón. Ah, ya. Se podría hacer si la sinopsis, si la persona que hace la sinopsis decide usar una estructura más de empezar desde el momento más antiguo de la película, que ahí serían los, por ejemplo, los racontos o los flashbacks. Claro. Ahí tienes una buena acercamiento, teniéndolo en cuenta. Sí. Pero aclarar un poquito también, a veces esas películas son un poquito más complicadas y la sinopsis nos ayuda también a comprender mucho mejor entonces la misma película. Bien, Pero hay seguimos. veces, pero igualmente se podría saltar eso. Por ejemplo, en el efecto mariposa no veo muy necesario el destacar los racontos y todo eso, porque es la trama de la película, te toma por sorpresa. Claro. Sí. Cuando uno va a comprar bueno, antes iba a comprar una película, pero por ejemplo cuando uno lee la sinopsis te tiene que aparecer sobre todo también atractiva y ahí lo que dice Damián con respecto a omitir ciertos detalles es totalmente válido para hacerla mucho más atractiva la película. Claro, y sobre todo para que al espectador se le provoque una cierta expectativa positiva. ¿Ya? Buenas tardes, dice ahí Martina. Muy bien. ¿Cómo tendríamos que describir acá en la infografía? Dice, observa, dice, hay que fijarse bien y seleccionar los detalles más importantes. Ordenar, después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden. ¿Ya? ¿Cómo ordeno? De lo general a lo particular, dice. O al contrario de los primeros planos, al fondo o al contrario. De dentro o afuera al contrario, de izquierda a derecha o al revés. ¿Ya? Precisión, hay que escribir, hay que elegir los adjetivos más precisos y la redacción. Es un momento de ponerte a redactar, fijándote bien en los detalles que siempre te comentamos. ¿Ya? Aquí hay una serie de sinopsis que nosotros podemos ver. Yo les dije que la sinopsis la íbamos a asociar mucho más a las obras literarias, ¿ya? O a los textos literarios propiamente tal. Y el resumen lo íbamos a asociar más a los textos no literarios. Acá tenemos una sinopsis de película, tenemos también una sinopsis de libro y tenemos una sinopsis de teatro. Todos entonces correspondientes, hay una serie de televisión, todos entonces correspondientes a los textos literarios que crean mundos al
a través de las palabras. Muy bien. Vamos entonces acá. Leamos de nuevo. Dice, no se tienen en cuenta los diálogos, se escribe en forma de relato cronológico, se relata la trama principal y no se centra en los detalles y debe contener el final del relato. Veamos la de El niño con pijama de rayas. Dice, el niño con pijama de rayas, Bruno, de 8 años, es el hijo mimado de un oficial nazi. Al ascender su padre, la familia se ve obligada a abandonar su confortable casa de Berlín y trasladarse a una zona aislada donde el solitario chico no tiene nada que hacer ni nadie con quien jugar. Muerto de aburrimiento y atraído por la curiosidad, Bruno hace caso omiso a lo que su madre le dice. No debe ir más allá del jardín bajo ninguna circunstancia. Bruno se dirige hacia la granja que se ve a la distancia y conoce a Samuel, un chico de su edad que vive una extraña y paralela existencia al otro lado de una alambrada. El encuentro de Bruno con el chico de pijama de rayas lo lleva a adentrarse de la forma más inocente a un mundo de adultos que les rodea. Los dos niños entablan una profunda amistad cuyas consecuencias serán terribles. Final terrible, dice Andrés. Andrés, ¿te acuerdas específicamente cómo termina esta película? Específicamente, así que onda hacer spoiler. Cuéntame, a ver. Yarla también dice que es un muy buen libro. Dice, no quiero, dice. Yarla está por ahí. Yarla nos podría contar específicamente entonces el final. Creo que, si no me equivoco, bueno, lo leí hace rato. El chico, el de clase social alta, puede entrar donde vivía o dormía el otro chico, pero no sé qué pasó ahí. Entraron los dos, si no me equivoco. Y cerraron la habitación y le pusieron gas adentro, si no me equivoco. Y ahí fue el final. Claro. Sí, ese fue el final, ¿o no? Sí. Si te fijas acá en la sinopsis, gracias Yarla por la participación, ya no está descrito propiamente tal no está descrito el final, está omitido. Dice que las consecuencias serán terribles nomás. Eso también tiene que ver con las expectativas que tenga una persona que no haya o leído el libro o no haya visto la película. Otra pregunta. ¿Quién podría identificar los pasos cronológicos de lo que sucede? Si uno dijera 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué es lo que sucede en la película? ¿Quién podría decir sucede esto primero, después esto, después lo otro? ¿De acuerdo a lo que leímos? ¿Quién podría así ayudarnos a hacer eso? Yo no he visto la película, pero sé que el 5 es la muerte de esos dos niños. Ya, muy bien. ¿Y el primero cuál será? ¿Cuando se hacen amigos? Dice, bueno, el primero es el traslado. No se hicieron amigos al tiro. ¿Cómo es? Que no se hicieron amigos al tiro. Claro. Incluso uno desconfiaba del otro, si no me equivoco. Entonces se conocieron. Después el niño se iba a jugar al patio, frecuentaron esa acción de sentarse juntos en el suelo, se comenzaron a ver más seguido, bla, 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 hasta que llegaron, qué triste, hasta que el chico pasó a la otra parte y murieron. Sí, así pasa. Si te fijas, hay muchos detalles que dan nuestros compañeros que vieron la película o leyeron el libro. La sinopsis es mucho más sucinta, es mucho más referida no solamente a la opinión que yo tenga del libro, ¿ya?, sino que a datos más bien objetivos de este. ¿Ya? Por eso pero, es profe, un texto bastante breve. Dígame. Porque yo hace mucho tiempo vi la película, cuando chicos, nos llevaron a verla en el CRA. ¿Ya? Y de lo que me acuerdo es que, al menos en la película, porque el libro sí que ni siquiera me acordaba de que hubiera un libro. Yo me acuerdo de que, sí se hicieron amigos desde un inicio en cierto aspecto, porque el niñito, el judío, le preguntaba si tenía comida, creo, y él le empezó a llevar chocolate todos los días. Eso es como el inicio de la película, entonces el uno sí sería que empezaron siendo amigos. Es que ahí podríamos también adentrarnos un poquito en qué significa la amistad, porque
Por ejemplo, ahí hay una Lo que situación buscaban entablar de... era una amistad. ¿Cómo? Lo que buscaba era entablar una amistad. Aparte son niños, profe. Los niños piensan de que con darle un chocolate a otra persona ya son amigos. Al menos si... Es que tenéis que leerte el libro, A vos. un niño y a mi amigo. Es Claro, que tenéis que leerte el libro, vos. Si en la película Pero es que parecen que aquí se dice, es ven que y aquí se dice sinopsis de sientan. película, pues abajo está el sinopsis del libro, por eso. Yo estoy hablando de la película porque dice sinopsis de película. Bueno, claro, en la película sí no se vio. Pero el libro es diferente, ¿eh? Expresa mucho las emociones del personaje y que desconfiaba mucho porque tenía miedo por lo que los padres le habían enseñado, explicado de los judíos, ¿cachai? Ujú. Claro, ahí, Pero por sí, igual tenía que ver. ejemplo, son buenas las observaciones porque en una película, claro, uno puede ver acciones que representan cosas. Por ejemplo, la acción de dar un alimento, ¿no? Pero en un libro, el libro se basa más bien en... el libro, ¿qué significa el libro? Es la historia privada de los personajes. ¿Ya? Uno entra entonces en el mundo privado y en los sentimientos y por tanto el libro hace mucho más compleja la trama y por eso también ya la puede identificar aquello. ¿Ya? Bueno, chiquillos, ya son las 1:30. Me gustó también el análisis que hicimos. Vimos que hay varios aspectos que podemos determinar de este texto especializado que es la sinopsis y posteriormente vamos a seguir leyendo acá, ya sea de un libro, ya sea de una obra de teatro o sea de una serie de televisión. Bien, quedamos hasta acá entonces. Recuerden que en esta asignatura nosotros estamos viendo tipologías textuales y esas tipologías, ¿ya? Son varias. La primera de estas es entonces la sinopsis. Bien, chicos, nos vemos entonces, nos empezamos a desconectar. ¿Ya? Búsquenla ahí después el video, suscríbanse, denle un toque a la campanita. Ya, nos vemos. Chao, profe, Cuídense. cuídense. Ah, Chao, chao. profe, que le vaya bien. Chao, chao. Nos vemos.